lo relatado en este video fue extraído de medios periodísticos acreditados. Los enlaces se encuentran en la descripción. Hola a todos y todas y bienvenidos a este video en donde voy a estar hablándoles de un nuevo creepy caso. Este caso es muy pedido entre todos los creepies que se la pasan mandándome mensajes diciendo que hable de la ciudad construida sobre un cementerio. Y me recriminan por qué no hablas de los cementerios, la vaca es un zombie, Iván es un espíritu y por eso es tan rubio y cosas así. Es decir, los creepies que todavía no se dieron cuenta que nuestro canal no hace casos misteriosos. Para ellos es este especial de Halloween en homenaje a todos esos canales de misterios que no nos dejan dormir por la noche. Así que allí vamos. Pero antes te pido que me sigas y te suscribas a todas mis redes sociales, donde casi nunca publico nada sobre mi vida personal, porque la señora vaca no me da las claves de mis propias redes sociales. Pero si me seguís por Twitter podés convertirte en uno de mis 14 creepy seguidores o seguirme en Tumblr, donde encontrarás frases motivadoras que te ayudarán a superar la macrisis, el Brexit o las crisis que te toque vivir hoy. Porque si hablas español y estás viendo este video es porque seguramente tu país está en crisis. Sin embargo, lo único importante es que se suscriban a este canal y le den a la campanita, así reciben notificaciones cada vez que publicamos algo que puede o no ser importante. El misterioso caso del pueblo construido sobre un cementerio. Santa Lucía es un lugar con un estilo de vida un poco lejano para los que vivimos en grandes ciudades. Pero no se confundan, no es un pueblo en el medio de la nada. Se encuentra ubicado en las afueras de la ciudad de San Juan, capital de una de las provincias más importantes de Argentina. Tiene una población trabajadora y pujante que gusta de las vendimias y de tomar mate mirando el atardecer bajo la imponente cordillera de los Andes. Santa Lucía puede ser considerado un paraíso para vivir tranquilamente y sin las complicaciones de las grandes urbes. Las casas son bajas, los vecinos amables y el cielo casi siempre es de un celeste intenso del que solo puede verse la cordillera. Por eso fue grande la sorpresa de los agentes cuando, el 22 de agosto de 2019, recibieron una llamada que decía que se había encontrado otro cráneo humano en la puerta del jardín municipal. Sin embargo, este no fue ni el primero ni el último de una serie de hallazgos de restos humanos que se encontraron a lo largo de todo el barrio Jardín del Milagro. El 1 de septiembre, la noche llega temprano y sorprende a Elías, de 16 años. Jugando al soccer en la plaza solo. Su idea era volver temprano a su casa, pero se queda hasta muy tarde jugando con otro niño que al parecer nadie más pudo ver. Es muy normal al hablar con los vecinos que relaten anécdotas un tanto extrañas, como por ejemplo cómo los cimientos de las casas crujen sin que haya viento y que las ventanas que dan a la calle algunas veces aparecen cubiertas totalmente de sal, como consecuencia de prácticas esotéricas que ocurren mientras todos duermen. Los conocedores del lugar no se acercan a la plaza, ni gustan salir hasta tarde y todos recuerdan como hace 5 años cuando un vecino llegó con el auto durante la noche, en la pared de su casa vio un pájaro blanco de 1,5 metros de alto, que lo miró fijamente durante varios minutos y luego salió volando. Todos coinciden en que el pájaro es una bruja que caza las almas perdidas que habitan el lugar. Pero no crean que solo en lugares públicos aparecen los avistamientos misteriosos. Viernes 23 de agosto de 2019. 3 perros ladran exaltados ante la presencia de seres extraños. Al tiempo que varios vecinos reunidos dentro de la casa donde se avistó a la bruja, pudieron observar en un espejo como tras ellos había un bebé dentro de una habitación deshabitada. El dueño de la casa se dio vuelta y comprobó aterrorizado que en ese lugar no había nada de lo reflejado por el cristal. Sin embargo, hay un detalle que nos gustaría aclarar y solo lo encontraremos viajando un poquito atrás en el tiempo. Ana Franchín, doctora en Historia e investigadora de la Universidad Nacional de San Juan, cuenta que en el año 1886 una pandemia de cólera azotó a Argentina. En ese tiempo, en los terrenos que hoy se conocen como Barrio Jardín del Milagro, se enterraron en fosas comunes cuerpos de las víctimas de la pandemia, que eran cubiertos con cal y quemados para evitar que se propague más la enfermedad. El tiempo olvidó estos sucesos y el capitalismo convirtió estos fértiles terrenos en parrales que dieron como fruto muchas, pero muchas vendimias. Hasta que, hace 25 años, se empezó a construir el barrio Jardín del Milagro. Así descubrimos que, a pesar de las conmociones, es normal encontrar en las construcciones del lugar huesos humanos. Y es la plaza el epicentro de los hallazgos de todo tipo de huesos, pero también de los avistamientos, las apariciones y las prácticas místicas que ocurren en este tranquilo pueblo de San Juan, construido sobre un cementerio.
Como en la película Poltergeist, el pueblo se encuentra construido sobre un cementerio. Es un hecho, aparecen los cuerpos. Es un hecho. Pero también es un hecho que son muchos los creyentes de las deidades oscuras, los que llegan al pueblo, ocultos durante la noche y para practicar rituales siniestros, mientras los vecinos duermen encerrados en sus casas. ¿Son las apariciones entonces una consecuencia de energías espirituales acumuladas? ¿Son visiones reales? ¿O son el producto de una histeria colectiva ocasionada por saber que se vive sobre un cementerio? El punto es que ellos por lo menos saben que viven sobre un cementerio, pero vos, ¿sabés qué hay debajo del suelo donde fue construida tu casa? Yo soy Lola, esta es la señora Vaca y feliz Halloween. Chao.